La reforma constitucional establece que para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, y también de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Judicial, establece un mecanismo para poder definir quiénes van a participar en la elección el 1 de junio. ¿Cuál es este mecanismo? Se forma un comité en el Poder Judicial que coordina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 personas que son seleccionadas por el Poder Judicial. Un comité del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros definimos 5 personas que trabajan para poder definir quiénes van a participar en las elecciones. Y en el caso del Poder Legislativo también tienen 5 personas. Esos son los comités de selección. ¿A quién seleccionan? Pues se abrió un proceso para inscripciones. Se inscribieron miles de personas, miles de abogados y abogadas. ¿Cómo son seleccionados? Primero, si cumplen con lo que dice la Constitución, que deben de cumplir. Deben de tener al menos 8 de promedio en la carrera, deben de presentar cartas de recomendación, deben escribir un ensayo y algunos otros temas. Entonces, la primera selección es, te inscribiste, tenías 7 de promedio, pues no pasas al siguiente proceso. Te inscribiste pero no presentaste tus cartas de recomendación, pues no pasas a la siguiente fase. Eso fue lo primero que hicieron y publicaron. Ahí hubo un periodo de reconsideración porque hubo personas que dijeron, no, yo sí lo entregué, aquí está. Y entonces, pues como en cualquier persona, pues hay que darle su espacio para su reclamo, digamos. Y entonces ahí se define una lista final. Después de ahí, ¿qué ocurre? Hay entrevistas, que si ustedes se fijan, pues han estado entrevistas en todos los lugares. Bueno, ¿qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar. Recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden. Porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hace poco yo dije, bueno, ¿por qué este tema sin los amparos no proceden? Pero además, si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja, pues, es que en efecto es un proceso electoral. ¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral.